Hola, ¿cómo están? Un saludo. Me presento. Mi nombre es Jordi Buetrón. Soy paramédico, socorrista. Me especializo normalmente en área de emergencias. Un saludo. El día de hoy vamos a hablar del módulo 2, que es la introducción a la anatomía y fisiología para la creación de simuladores. El temario de hoy vamos a hablar sobre los principios básicos de la anatomía humana aplicada a simuladores. Bueno, hay que entender el hecho de que si vamos, me disculpan un poquito, si vamos a recrear simuladores de baja, media y alta escala, tenemos que dar a entender cómo funciona el cuerpo humano, ¿sí? Y no solamente el hecho de cómo funciona, sino cómo está estructurado. Entonces, los principios básicos de, perdón, de la anatomía humana con aplicados en la simulación, ¿sí? Es la integración de la anatomía humana con tecnologías de simulación, que representa uno de los avances más significativos en la educación médica y ciencias de la salud de los últimos años. Los principios básicos de anatomía humana aplicados a simuladores conjugan el conocimiento científico tradicional con las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, ¿sí? Así creando herramientas educativas que transforman el aprendizaje de estructuras corporales complejas en experiencias interactivas, ¿sí? Inmersivas y altamente efectivas. Estos simuladores, eh, a ver, estos simuladores anatómicos, ya sean físico o virtuales, facilitan la comprensión espacial de las estructuras corporales, ¿sí? Permiten la práctica repetitiva sin riesgo y proporcionan a su vez experiencias estandarizadas que complementan la formación tradicional. El presente informe, o sea, a continuación, ante la introducción como tal, queremos indicar que cuáles son los fundamentos anatómicos que sustentan estos simuladores, sus aplicaciones educativas y clínicas, así como las diferentes tecnologías que están refinando la enseñanza de la anatomía humana. Entonces, vamos a continuar, ¿sí? con, eh, con el desarrollo de este temario. Vamos a ver la importancia de la anatomía en simulación, que nos indicamos cómo une el conocimiento anatómico tradicional con tecnología moderna, mejora la comprensión espacial de estructuras corporales y permite prácticas repetitivas estandarizadas sin riesgo. Eh, ¿Cuál es la aplicación de esto, de la anatomía, de la fisiología, de la fisiopatología en los simuladores? Pues aplica en simuladores de estándares de una educación médica interactiva, ¿sí? Evaluación clínica objetiva, porque a veces llegamos a un diagnóstico no favorable y llega a haber complicaciones o complejidades con el paciente. Apoyo en diagnóstico y planificación quirúrgica, ¿sí? Me disculpan, estoy un poquito resfriado, por lo tanto voy a tener pequeñas pausas eh, con una tos, pero muy pocas. Continúo. Los tipos de simuladores anatómicos los vamos a encontrar como simuladores físicos segmentados, modelos de realidad virtual y a su vez vamos a hablar sobre los sistemas de realidad aumentada con retroalimentación áptica.
De esto me quiero referir a que los simuladores físicos segmentados, como llegamos a conocer los simuladores de control de hemorragia, o bueno, realmente los simuladores físicos, ¿sí? La interacción con un equipo que genera una retroalimentación y ayuda a la seguridad del paciente. Sí, pero más físico, habla de los estándares como RCP, o sea, definiendo el tema que tenga una interacción práctica como, o sea, más de tocar, más específico como los reanimadores cardiopulmonares, los equipos de control de hemorragias, utilizan maniquís, utilizan simuladores como lo que es brazos, piernas, extremidades en sí, tórax, para las complejidades, ¿sí? Eh, También encuentran para vías aéreas. Entonces, a eso me refiero con ese tipo de dispositivos. Modelos de realidad virtual. Conocemos lo del AR, realidad aumentada. Sí, aquí ya hablamos de un software que está desarrollado para trabajar en, en un espacio virtual donde se puede presentar casos más inmersivos. ¿Sí? Se puede aplicar también en RCP, ¿sí? Dando un cronometraje, este, te dispara como un cuadro con las características del enfoque a lo que tiene el paciente, ¿sí? Bueno, tira un cuadro, un recuadro con tema de si el paciente tiene los signos vitales alterados o tiene algunas patologías clínicas. Es un sistema, de por sí un programa, mejor dicho, que, que busca la mejor incorporación a través de la tecnología de lo que es la realidad virtual. ¿Sí? Las gafas que se utilizan normalmente, que te inicia el sistema, se vuelve inmersivo y bueno, te coloca casos complejos, no solamente casos básicos o intermedios, sino a veces hasta es utilizado para operaciones de alto riesgo. Y ya lo último, sistema de realidad aumentada con retroalimentación áptica, bueno, el espacio de retroalimentación, como aquellos equipos que generan un soporte ante las habilidades, ¿sí? Mejor dicho, es un soporte técnico, para decirlo así. Hay reanimadores cardiopulmonares que ellos tienen, a ver, en fase de retroalimentación, tienen como una especie de bombillos, póngale un sistema de reacción. Esto está enfocado a que verde es aprobatorio y rojo es denegado. Hay sistemas más definidos, más específicos, donde está conectado a una computadora. ¿Sí? La computadora indicará si la profundidad está siendo perfecta, si está haciendo el masaje torácico de la mejor manera posible, o sea, las compresiones torácicas, a su vez se está haciendo en todas las compresiones referentes a la maniobra, ¿sí? No que haga una o dos y que todas sean totalmente efectivas o demostrar dónde está la decadencia, desde qué compresión empieza a disminuir la profundidad, ¿sí? O el ritmo de por sí ante las compresiones torácicas para la reanimación cardiopulmonar. Esto es un evento retroalimentativo en el efecto de los simuladores. No todos son de la misma manera, algunos son más básicos en que su reacción es, como les acabo de iniciar, o sea, como lo dije desde un principio, que demuestra como que luz verde, lo estás haciendo bien, sigue así, excelente, y salga luz roja,
que es algo más negativo, no es, en pocas palabras, lo estás haciendo mal, tienes que buscar la manera de que sea eficiente. Continuamos. Vamos a hablar sobre los planos anatómicos, por qué es importante de por sí el hecho de que nosotros eh, coloquemos los planos anatómicos. ¿Por qué es necesario? Porque nosotros tenemos que identificar zonas anatómicas, tenemos que conocer todos los planos, hacer un mapeo superficial del cuerpo humano. Esto con la perspectiva de que no generemos simuladores poco realistas o ficciosos, donde la longitud del brazo termine siendo más chica o termine demasiado gruesa. O sea, lo ideal es que esté la similitud a la par a lo que es el cuerpo humano. La fase, a ver, los simuladores se tienen que trabajar como, digámoslo de esta manera, como si ustedes estuvieran recreando el propio cuerpo humano de una manera artificial, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso se basa en los simuladores. Se trata de buscar una experiencia de lo más real posible, no tanto como profesionales, sino para también en entorno de comunidades, estudiantes, para que estos se asemejen a que pueden aprender más bajo prácticas en objetos no vivos para que cuando ya salgan en este espacio de habilidades específicas, supongo yo, de cada tema, eh, lleguen a la persona, al paciente, bueno, en un entorno de riña victimario, a la persona que se encuentra con la lesión y necesita ser atendida, no genere controversias a las malas aplicaciones y malas maniobras porque no hubo una práctica, no hubo retroalimentación y las habilidades no se pulieron. Entonces, por lo tanto, no genera una decadencia por una negligencia médica. Continúo. Entonces, vamos a hablar sobre, bueno, los planos anatómicos, ¿sí? Por los planos anatómicos hablamos los planos y la localización topográfica, que los planos anatómicos y la localización topográfica constituyen el lenguaje universal de la anatomía, permitiendo describir con precisión la posición y relación de estructuras corporales. Estos conceptos, ¿sí? Arraigados con la terminología médica desde la antigüedad, siguen siendo realmente pilares esenciales para el diagnóstico a cirugía y la educación de ciencias de la salud. Su correcta comprensión facilita la interpretación de imágenes médicas, la planificación quirúrgica y la comunicación entre profesionales, eliminando, a ver, este lenguaje coloquial, o sea, eliminando ambigüedades en un campo donde la exactitud es crítica. Entonces, ¿cómo lo hacemos de la siguiente manera? ¿Sí? Que vamos a conocer los planos iniciales, que van a ser los planos sagitales, que la división vertical y bueno, y de ejes longitudinales. Pero entonces, medio repaso, lo que está indicando la diapositiva, es la base para describir la organización del cuerpo humano, el lenguaje universal en medicina y simulación, permitiendo describir con precisión y, disculpe, y la posición y relación de estructuras corporales. Facilita la interpretación de imágenes médicas, la planificación quirúrgica y la comunicación entre profesionales, eliminando ambigüedades de la exactitud. Eh, es crítica por sí. Entonces nos vamos por los planos sagitales. Un breve receso, ¿sí?
de unos 5 segundos y continuamos. Ok, continuamos. Entonces, quedamos en los planos sagitales, la división vertical, ¿sí? Y ejes longitudinales. El plano sagital se divide el cuerpo en mitades derecha, ¿sí? Eh, de derecha a izquierda, cuando este plano pasa exactamente por la línea media del cuerpo, se denomina plano sagital. No, plano sagital mediano, crucial para describir estructuras pares como los hemisferios cerebrales, los planos sagitales laterales paralelos al mediano permiten analizar relaciones asimétricas, ¿sí? Eh, Asimétricas es que es referente a desproporcional, ¿sí? A eso nos referimos con asimétrica, de que no hay un balance de los dos lados, sino tiende a ser fuera del rango sí, en ese aspecto de estructura hay una diferencia de un lado a otro, hay diferencia a la definición de simétrico, que los dos lados manipulan una igualdad. Entonces, como la posición del corazón respecto al esternón, un ejemplo. Este plano opera con con dos ejes principales. ¿Y cuál es? Ese longitudinal vertical define ese es uno, o sea, el eje longitudinal vertical, disculpen si no se escucha mucho por el tema de la nariz, eje longitudinal vertical define a la superioridad, ¿sí? O sea, la superioridad hablamos del área cefálica o inferioridad, ¿sí? Inferioridad a un aspecto caudal, ¿sí? Referimos caudal. Estructuras, por ejemplo, por ej- lo que es el hígado se sitúa superior al colon transverso. Ese es un ejemplo. También tenemos el eje anteroposterior que determina la posición anterior, que la nombraremos como ventral, o posterior, que la denominaremos como dorsal. El esternón es anterior al corazón, mientras que la columna vertebral es posterior a los pulmones. ¿Sí? Estos son ejemplos o sea, referencias en cómo lo podemos manipular, este tipo de conceptos. Después de esto, pasamos a los planos coronales de visualización anteposterior. Pero, a ver, antes de continuar, voy a manipular la imagen para que tengan en cuenta de el plano sagital, ¿sí? Divide el cuerpo en dos mitades simétricas, la izquierda y la derecha. Yo sé que en un punto yo hice sustentación de que habla que permite analizar, por ejemplo, relaciones asimétricas, o sea, si se llega a reflejar una simetría de alguna de las dos partes. Encontramos la parte derecha y la parte izquierda. Y el eje transversal o el eje ventral podemos verlo en esta área que está a nivel del abdomen ventral. Entonces, divide el cuerpo en derecha y izquierda cuando pasa exactamente por la línea media del cuerpo, o sea, el plano sagital mediano, crucial para describir estructuras pares como los hemisferios cerebrales, ¿sí? Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, plano mediano versus laterales, que es el análisis de estructuras asimétricas, que era lo que estamos haciendo mención. Vamos con la división vertical, esto es lo que estamos hablando, el,
que este plano opera con dos ejes principales, el eje longitudinal vertical que define la superioridad cefálica, ¿sí? Hablando de superior hacia nivel cefálico de arriba, o inferior a nivel, en concepto caudal. Entonces se usaba un ejemplo que el hígado se sitúa superior al colon transverso y el eje anterior posterior determina la posición anterior, o sea, ventral, o posterior, que es dorsal. Podemos clasificarlo de la siguiente manera, que es el esternón es anterior al corazón, mientras que la columna vertebral es posterior a los pulmones. Aquí podemos ver una referencia del uso de este subtema como tal. Eje cráneo-caudal, ¿sí? Disculpen. Y vemos el eje anteroposterior dorso-ventral. Permítanme. Entonces, vamos en donde habíamos hecho referencia de los planos coronales. En esto en una visualización anteposterior. Aquí de los planos corporales vamos a hablarlo de la siguiente manera, ¿sí? Eh, este, los planos coronales, ¿sí? O, a ver, los planos coronales o frontales, nos referimos, disculpen un momento, ajá, nos referimos a perpendiculares a los sagitales, ¿sí? Esto, pues, a ver, eh, dividen el cuerpo en porciones anterior y posterior. Su nombre deriva de la sutura coronal del cráneo ubicada en la frente. Este plano es fundamental para estudiar la disposición de los músculos faciales en expresiones emocionales y a su vez las relaciones entre órganos torácicos como es el corazón y los pulmones y a su vez patologías de la pared abdominal, ¿sí? Como hernias inguinales. También vemos el hecho de en radiología los cortes coronales revelan la arquitectura de, de las articulaciones glenohumerales y la simetría pulmonar, siendo clave para diagnosticar esto ante un neumotórax o desviaciones externales. Aquí podemos, un segundo ya. Aquí podemos hacer referencia del plano frontal, ¿sí? Divide el cuerpo en dos mitades asimétricas, la frontal o delantera, dorsal o trasera. O sea, frontal o delantera, tan como mencionada, y la dorsal o trasera. Aquí como vemos referencia. Vamos por lo que es los planos transversales y análisis axial y segmental, o también conocido como planos horizontales que son paralelos al suelo y dividen el cuerpo en superior o inferior, usado en TAC, en RMN y simuladores axiales. Este, a ver, eh, indica para hacerlo, a ver,
Se refiere a principales regiones corporales, ¿sí? El cuerpo se divide en regiones topográficas delimitadas por accidentes anatómicos palpables o líneas imaginarias. La región cefálica, hablamos sobre subregiones como la frontal, temporal y occipital que se definen por suturas craneales. La frontera anterior, punto de referencia en neonatos, marca la unión de los huesos frontales y parietales. También hablamos de la región torácica, disculpen, que habla sobre los espacios intercostales numerados según la costilla superior, ¿sí? Guían procedimientos como toracocentesis, que habla sobre el ángulo external del ovis, en la unión del manubrio y el cuerpo del esternón. Corresponde al nivel de la segunda costilla. También tenemos como la región abdominal que divide en 9 regiones. Ya hago zoom en este enfoque. Este, que divide en 9 regiones mediante dos líneas verticales medioclaviculares y dos horizontales, subcostal y transtubercular. Eh, Aquí hablamos sobre la región del epigastro que alberga el estómago, mientras que la hipocondríaca derecha contiene el hígado. Aquí podemos hacer referencia a lo que estamos haciendo nombramiento, ¿sí? Ahora, referente a la región pélvica. De la región pélvica podemos referenciarnos los puntos de McBurney, o sea, el apéndice, y de Lanz, que es alternativo para apendicectomía. Esto podemos localizar en el abdomen inferior derecho, demostrando cómo la topografía guía intervenciones urgentes. Esto, a ver, hablando en referencia a eventos anteriores, como estudios ante la antigüedad egipcia, bueno, no tanto egipcia, sino un poquito después de la grecorromana, vemos que esto era un poquito limitado, ¿sí? El hecho de revisar cuerpos eh, era muy mal visto, bastante. Entonces, bueno, lo catalogaban como magia negra, que hacían con los cadáveres. Entonces, eso en este aspecto, creo que vamos con las relaciones espaciales en profundidad. Bueno, aquí está. Vamos a tomar un pequeño receso para digerir este tipo de información, ¿sí? Entonces, ya continúo. Ok, continuamos. Vamos a hablar sobre las relaciones espaciales en profundidad. Vamos a hablar sobre la anatomía que la anatomía topográfica estratifica las estructuras en planos sucesivos, ¿sí? Estos los vamos a nombrar de la siguiente manera, como lo llegan a ver en las diapositivas, como lo que es piel y tejido subcutáneo, lo que es fascia y músculos y cavidades de vísceras. Vamos a hablar sobre la piel y tejido subcutáneo. Hablamos de la distribución de los dermatomas, o sea, eso se llaman áreas inervadas por raíces espinales. Explica los patrones del dolor, referido como el dolor epigástrico en infartos del miocardio. ¿Sí? Voy a hacer un zoom en esta área donde nos encontraremos dos formas eh,
de la piel. Vemos la piel lampiña y la piel con pelo, referente a que tenemos la epidermis como la capa superior, la dermis capa mediana y hipodermis la capa baja de la piel. Vemos que estas se entrelazan con el plexo arteriovenoso superficial, ¿sí? Vemos que, que tiene la dermis papilar, vemos que en la dermis tenemos dermis reticular, corpus, corpúsculo de Meissner, vemos conducto sudoríparo y a su vez vemos la hipodermis en el plexo anterior venoso profundo y gasa subcutánea. Vemos que esta está constituida también de las fibras nerviosas de la dermis, la glándula sudorípara ecrina, perdón, y también corpúsculo de Pacini. A diferencia del otro que vemos el tallo piloso, vemos el poro sudoríparo, bueno, vemos también las papilas dérmicas, lo anterior. Vemos en este aspecto el músculo erector del pelo, ¿sí? Y la glándula sebácea, ¿sí? También vemos que están compuestos por el folículo piloso, el conducto sudoríparo ecrino y la glándula sudorípara ecrina. Eh, ya vamos con la siguiente, sería la fascia y músculo. Esta la vemos en la región inguinal, ¿sí? La fascia cribiforme filtra la linfa, ¿sí? Hacia los ganglios linfáticos profundos. Vemos que a su vez es relevante en metástasis de cáncer testicular. Entonces, aquí vamos a hacer referencia de la siguiente manera. Una disculpa, de verdad, el resfriado. Entonces, estamos viendo que está compuesta ¿por qué? Por hueso y tendón, fascia muscular, fibras musculares y el fascículo secundario. A su vez, bueno, vamos a conocer las cavidades y vísceras que la relación del páncreas con la vena esplénica y la arteria mesentérica superior es crítica en pancreatectomías, ¿sí? Eh, aquí hablamos de en los aspectos donde va ubicada cada uno, ¿sí? Aquí hay una especie de mapeo estructural donde vemos el hígado, el aumento menor, vemos el páncreas, los ligamentos de falciforme, vemos estómago, colon transverso, el duodeno, el mesentario. Hago un poquito más de zoom para que logren ubicar en las áreas donde están y vemos en dos diferentes planos porque vemos la vista anterior y vemos la vista lateral izquierda. Vemos también el mesocolón intransverso, perdón, mesocolón transverso y el colon transverso. Vemos el aumento mayor, el yeyuno y a su vez la perifronía parietal. Ah, se me fue. No, ya va. Permítanme un segundo. Aquí. Se volvió loco, ya va. Permítanme. Descontrol aquí. Ok. Entonces, bueno, ubicamos las zonas.
de forma topográfica donde va cada órgano o vísceras. Esto en intención, en el desarrollo de que al momento de crear simuladores de, digamos, en un entorno de politraumatizado y genere usted una visceración, entonces de manera topográfica tiene idea en el aspecto tanto anatómico y fisiológico de cómo tiene que emplearse en su zona topográfica el simulador. O sea, si va a ser un simulador de tronco completo, entonces sabe que tiene que distribuir ciertas mangueras, tiene que recrear ciertos órganos y unos efectos de balance por sí. Depende del escenario que lo vaya a crear realmente específicamente. Entonces, de aquí vamos a hablar de los planos anatómicos. Vamos a hablar sobre la evolución histórica y perspectivas futuras. En el siglo XVI, Vesalio corrigió 200 errores galénicos al dibujar planos sagitales de cráneo humanos y no simios. Como les dije, antiguamente no estaba autorizado el hecho de que, a ver, que vieran la medicina en un aspecto tanto de ciencia, ¿sí? En el sentido de que tengan libertad para poder estudiar todo sobre el cuerpo humano. Evidentemente tenían que hacer incisiones en cuerpos humanos, pero esto era mal visto por la iglesia realmente. El creo generó una deficiencia histórica sobre la ciencia. No lo digo esto en, este, en un aspecto imparcial, lo digo por el tema de la evolución, y hubo limitantes realmente. Hubieron escenarios donde a usted lo agarraban con un cadáver y automáticamente lo inculpaban de necromante. Entonces, la única, o sea, referente al castigo divino, era generar pues la decapitación o una muerte inmediata por el tema de, de la brujería, era tomado ese aspecto. Entonces, vamos a la siguiente parte, donde el siglo XIX los cortes histológicos en planos transversales revelaron la estructura laminar de la corteza vertebral. Hay algo, no sé cómo definirlo, que hace referencia a cortes. Si hay cortes laminados, porque digamos agarran el cuerpo, no era como la conservación de antes que se hacía una momificación, sino generan un corte. Sí, algo así pareció a la momificación, pero lo generan un corte muy delgado y generaban una impresión en las láminas. Entonces usted podía ver todo correlacionado de cómo estaba la fibra muscular, los tejidos, tanto óseos como algunos paquetes vasculares y entre otras cosas más. Vemos en el siglo XXI la tomografía de coherencia óptica produce imágenes coronales en la retina con resolución micrométrica. Y a su vez vemos que en la realidad mixta superpone planos anatómicos 3D sobre pacientes reales para guiar biopsias. ¿Sí? Esto es lo que le estaba tratando de hablar con, a su vez, el desarrollo de la AR, que es la realidad aumentada, y la VR, la realidad virtual, con enfoque, bueno, en este aspecto habla de un parámetro híbrido, ¿sí? Que nos habla sobre un enfoque de 3D en pacientes reales. O sea, era como usted se ponía las gafas y automáticamente te da referencia, o sea, escaneaba las gafas y daba la referencia en donde podemos generar los principios de la biopsia. Vemos inteligencia artificial, que esta se compone de algoritmos
que segmentan automáticamente órganos eh, en TC usando coordenadas topográficas. Y bueno, hasta el día de hoy vemos la clase 1 del módulo 2. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer. Mil disculpas por el efecto. Tengo eh, algo parecido al taponamiento nasal y si ven que gesticulo mucho es bueno para poder pronunciar de buena manera. Entonces nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.